En las colinas áridas del sur de Turquía, allí donde el sol incendia el horizonte y los vientos del desierto traen ecos de civilizaciones olvidadas, una colina dormía bajo la arena durante 12.000 años. A simple vista era solo eso, una elevación polvorienta, cubierta de piedras calcinadas y hierba seca. Los pastores la llamaban Göbekli Tepe, la colina del ombligo, sin sospechar que bajo sus pies yacía el secreto más antiguo de la humanidad. Era el año 1994 cuando un arqueólogo alemán, Klaus Schmidt, caminó por primera vez sobre ese terreno. Tenía experiencia excavando en la antigua ciudad de Nevaly Góry, pero lo que vio en Göbekli Tepe lo dejó sin aliento. Entre las rocas erosionadas emergían fragmentos tallados con precisión inusual. Bordes curvos, superficies pulidas, piedras que no parecían naturales. Algo allí no encajaba. Schmidt comenzó a excavar y lo que encontró cambiaría para siempre la historia de la civilización. Apenas unos centímetros bajo la superficie aparecieron pilares colosales en forma de T, algunos de más de 5 metros de altura y con un peso que superaba las 15 toneladas. Eran monolitos tallados con herramientas que oficialmente no existían en la época, y sin embargo estaban allí. El arqueólogo comprendió enseguida que no estaba ante un poblado, ni ante un asentamiento agrícola, era algo más, algo sagrado, un templo, el más antiguo jamás construido por manos humanas. El problema era que no debía existir. Las dataciones revelaron que Göbekli Tepe fue erigido en el 9500 a.C., al final de la última edad de hielo, unos 7.000 años antes de Stonehenge y casi 6.000 años antes que las pirámides de Egipto. Según la historia oficial, en aquel tiempo los humanos eran simples cazadores-recolectores, sin ciudades, sin agricultura, sin religión organizada. ¿Cómo era posible que aquellos hombres primitivos hubieran levantado un templo tan complejo, alineado con las estrellas y decorado con relieves de animales simbólicos? Lo que Schmidt desenterró no fue solo piedra, fue una idea imposible, una humanidad anterior, más antigua de lo que los libros querían aceptar, que había mirado al cielo buscando algo más que alimento, había buscado sentido. Los pilares se alzaban como gigantes silenciosos, dispuestos en círculos perfectos, rodeados de muros concéntricos. Cada piedra está orientada con una precisión casi matemática, y muchas de ellas tenían talladas figuras de zorros, escorpiones, serpientes y aves, como si narraran un lenguaje perdido, un código que aún no sabemos descifrar. Para Schmidt, aquello fue como mirar el alma de los primeros humanos. Una civilización sin escritura, sin metal, sin rueda, pero con fe, con visión, con un conocimiento del cosmos que no debería haber tenido. Göbekli Tepe, escribió en sus notas, no fue creado por campesinos, sino por visionarios. Durante años, la colina fue desenterrando sus secretos lentamente. Cada capa revelaba un círculo más antiguo que el anterior, como si el templo se hubiera ido construyendo hacia el pasado, siguiendo una memoria que no quería morir. Pero había algo aún más desconcertante. Göbekli Tepe fue enterrado a propósito. En algún momento, hace unos 10.000 años, sus constructores lo cubrieron deliberadamente con tierra y piedra, sellándolo como si quisieran protegerlo del tiempo. ¿De qué huían? ¿A quién o a qué temían? Nadie lo sabe, pero ese acto, enterrar un templo perfecto, parece un ritual de despedida, el adiós de una civilización que sabía que iba a desaparecer, una civilización que, tal vez, quería dejar un mensaje al futuro. Y así, mientras las edades se sucedían y los dioses eran olvidados, la colina del ombligo siguió respirando en silencio, esperando que alguien la despertara. 12.000 años después, la humanidad volvió a mirar ese punto en la Tierra, y en esa mirada descubrió algo aterrador y sublime, que no somos la primera civilización que ha levantado los ojos al cielo. Cuando Klaus Schmidt empezó a excavar Göbekli Tepe, sabía que se enfrentaba a un misterio arqueológico, pero no imaginaba que aquel hallazgo golpearía los cimientos mismos de la historia humana. Durante décadas, los arqueólogos habían sostenido una idea aparentemente inquebrantable. La civilización nació con la agricultura. Primero aprendimos a cultivar, luego construimos aldeas, templos, ciudades y finalmente inventamos los dioses. Era una secuencia lógica, cómoda, que explicaba cómo un ser primitivo se transformó en constructor de mundos. Hasta que Göbekli Tepe apareció. Lo que Schmidt y su equipo encontraron allí era un templo construido miles de años antes de la agricultura.
Un monumento erigido por cazadores nómadas, sin aldeas permanentes, sin herramientas metálicas, sin animales domesticados, pero con una cosmovisión tan compleja que desafiaba toda explicación. La cronología oficial no podía sostenerlo, el carbono 14 no mentía. Las piedras databan del 9500 a.C. Eso significaba que los humanos de Göbekli Tepe ya tenían arquitectura, organización social, coordinación de trabajo y, lo más sorprendente, una fe estructurada. Una espiritualidad tan avanzada que precedía a la civilización misma. Primero fue el templo y después la ciudad, escribió Smith en su informe. Esa simple frase revertía toda narrativa del progreso humano. Los pilares de Göbekli Tepe no eran viviendas, no había restos domésticos, ni herramientas de cocina, ni tumbas. El lugar no fue habitado, fue venerado, un santuario donde las tribus nómadas acudían a rendir culto a algo mayor que ellos. Quizás las estrellas, quizás el ciclo de la vida, quizás algo que ni siquiera comprendemos. Los relieves esculpidos en los monolitos eran un lenguaje en sí mismos. Leones, serpientes, escorpiones, grullas, toros, jabalíes, todos tallados con una precisión casi quirúrgica, como si representara un zodiaco ancestral, un mapa simbólico del cosmos. Lo más inquietante era la sensación de intención de cada piedra. Nada parecía improvisado, cada círculo estaba alineado con una lógica invisible, cada símbolo estaba colocado en su lugar exacto, como si formara parte de un código que aún no sabemos leer. Para los arqueólogos tradicionales, Göbekli Tepe era una anomalía incómoda, demasiado antigua para ser civilización, demasiado perfecta para ser casualidad. Algunos la llamaron el Stonehenge de la prehistoria, pero no era una versión primitiva, era su antepasado remoto. Los historiadores comenzaron a hacer preguntas que parecían imposibles de responder. ¿Quién diseñó los planos de ese lugar? ¿Cómo movieron piedras de 15 toneladas sin bestia de carga? ¿Y por qué, en una era sin aldeas, tantos humanos decidieron reunirse para construir algo así? Las respuestas se diluían entre hipótesis y asombro. Smith propuso que Göbekli Tepe pudo haber sido el epicentro de una revolución espiritual, el punto donde los humanos por primera vez se vieron a sí mismos como parte del cosmos, un salto de conciencia que cambió para siempre la mente humana. No era el templo lo que hacía especial a Göbekli Tepe, era la idea detrás de él, el reconocimiento de algo trascendente, invisible, una presencia que merecía ser honrada con piedra, sangre y tiempo. Cuando los primeros rayos del amanecer se alineaban con los pilares del círculo central, las sombras se movían como si los monolitos despertaran con la luz. Los antiguos creían que el cielo era un espejo y que sus dioses vivían en las estrellas. En ese amanecer perpetuo, los humanos encontraron su reflejo, el primer destello de lo divino. Göbekli Tepe no fue solo un descubrimiento arqueológico, fue una herida en el tiempo, una grieta en la narrativa moderna que nos recuerda que el pasado no está escrito en piedra, sino oculto bajo ella. Göbekli Tepe no es una ruina, es una herida abierta en la historia. Cada piedra, cada relieve parece hablar un idioma que olvidamos hace milenios. Un lenguaje que no necesita palabras porque fue tallado con una intención más antigua que el pensamiento. Al recorrer el sitio, uno siente que ha entrado en un lugar vivo, como si los constructores se hubiesen ido hace apenas unos instantes, dejando su respiración atrapada entre los bloques. Los pilares en forma de T se alzan en círculos concéntricos, dos de ellos dominando el centro de cada recinto, como figuras humanas estilizadas, tronco y cabeza. No hay rostros, solo líneas geométricas y brazos esculpidos en los costados, como si las piedras mismas fuesen guardianes sin nombre. Algunos arqueólogos creen que representan dioses ancestrales, otros que simbolizan al ser humano elevado, transformado por el acto de comprender su lugar en el cosmos. Sea cual sea la verdad, estos pilares parecen observar, y lo que miran apunta al cielo. Cada uno de los recintos de Göbekli Tepe está alineado con puntos astronómicos específicos. El círculo principal, llamado Enclosure D, se orienta hacia la constelación de Orión, la misma que inspiraría las pirámides miles de años después. En los relieves tallados sobre la piedra aparecen zorros, buitres, toros, serpientes, escorpiones y aves acuáticas. Pero no son simples animales, son símbolos, fragmentos de un lenguaje cósmico. El escorpión, por ejemplo, podía representar la constelación de Scorpius, mientras que las grullas aludirían al ciclo de las migraciones celestes, y los zorros
repetidos una y otra vez, simbolizarían el mensajero entre mundos, el guía entre la tierra y el cielo. Algunos investigadores modernos, como el ingeniero y el arcoastrónomo Martin Sweetman, han sugerido que los pilares forman un mapa estelar de la era glacial. Según sus estudios, el pilar del buitre podría representar la fecha exacta de un cataclismo global, quizás un impacto de un cometa, ocurrido alrededor del 10.950 a.C., justo cuando terminó la última edad de hielo. Si eso es cierto, entonces Göbekli Tepe no solo sería un templo, sino un registro astronómico del día en que la humanidad renació. La precisión del tallado es sobrecogedora. Los relieves fueron hechos con herramientas de piedra, pero muestran una técnica que parecería metálica. No hay cortes torpes, ni marcas de error. Cada trazo fue intencionado, cada superficie pulida, hasta brillar. Los pilares fueron extraídos de una cantera cercana, a veces a más de 1 kilómetro de distancia, y transportados sin ruedas, sin animales de carga, solo con la fuerza humana. ¿Cómo lo lograron? Nadie sabe. Algunos sostienen que usaron un sistema de trineo y rodillos, otros que combinaron técnicas con fuego y agua para fracturar la roca y moldearla. Pero hay quienes van mucho más allá. Afirman que Göbekli Tepe fue construido con conocimiento perdido, una tecnología espiritual y acústica capaz de mover la piedra con vibración y sonido. Lo cierto es que, al mirar esos pilares, algo en el interior del observador se estremece. No hay lógica que lo justifique, ni sentido práctico en erigirlos con tanto esfuerzo. El único propósito aparente era trascender. Göbekli Tepe no fue una aldea, ni una fortaleza, ni un observatorio. Fue un altar, un punto de unión entre el hombre y el cosmos. Cada piedra parece colocada para conectar cielo y tierra, materia y espíritu, vida y eternidad. En el silencio del amanecer, cuando el sol roza las piedras y las sombras se alargan, Göbekli Tepe vuelve a respirar. Y por un instante uno puede sentir que aquellas figuras de piedra aún siguen allí, esperando que el ser humano recuerde lo que alguna vez supo, que la conexión con el universo nos enseña, se recuerda. Mucho antes de que existieran los reinos, antes de los faraones, los zigurats y las ciudades amuralladas, los humanos vivían dispersos, siguiendo las migraciones de los animales, persiguiendo la caza y el agua. Su mundo era un mapa vivo, dibujado por la necesidad y la intuición. No había agricultura, ni metal, ni escritura, solo el fuego, la piedra y la observación del cielo. Y sin embargo, en medio de esa aparente simplicidad, algo cambió. Por razones que aún escapan a la ciencia, los cazadores del sudeste de Anatolia dejaron de moverse. De pronto, se congregaron en torno a una colina sin ríos, sin valles fértiles, sin cosechas. La única razón para reunirse allí era una idea. Tal vez fue el cielo quien los convocó. Tal vez el deseo de entender lo invisible. Los antiguos solían mirar las estrellas como si fueran ojos, portales donde los dioses observaban el mundo. Quizás esos cazadores comenzaron a sentir que había algo más allá del horizonte, algo que pedía ser recordado. Göbekli Tepe fue el resultado de esa llamada, un proyecto colectivo que unió tribus, lenguas y símbolos. Los que cazaban el bisonte, los que seguían al zorro, los que veneraban al buitre. Todos coincidieron en un mismo lugar para construir el primer templo del mundo. A diferencia de los monumentos posteriores, aquí no había esclavos ni reyes, solo una comunidad movida por la devoción. Cada piedra, cada relieve fue un acto de fe. La fe no en un dios con nombre, sino en el misterio de existir. Los arqueólogos modernos han encontrado restos de herramientas de sílex, puntas de flecha, huesos de gacela y antílopes. Pero no hay rastros de casas, hornos o tumbas. Göbekli Tepe no era un hogar, era un santuario, un punto de encuentro para celebrar lo sagrado. Los rituales allí debieron ser primitivos y sublimes. Fuego, danza, tambor, sangre, el sacrificio de animales en honor a las fuerzas que regían el cielo. Quizá en cada ceremonia se reunían cientos de personas, bajo las estrellas, iluminadas por antorchas que proyectaban sombras sobre los pilares. Las figuras talladas cobrarían vida. Los dioses de piedra danzarían con los hombres. Y durante una noche eterna, el tiempo se detendría. Ese fue el inicio de la religión, el momento en el que el hombre dejó de ver la naturaleza como un enemigo y comenzó a adorarla. Göbekli Tepe fue la primera oración tallada en piedra. Paradójicamente, esa experiencia espiritual fue la que cambió para siempre la supervivencia humana.
porque al reunirse allí año tras año, esas tribus necesitaron organizarse, compartir alimentos, prever el clima, almacenar granos, y así, sin saberlo, los cazadores se convirtieron en agricultores. El templo presidió a la ciudad. La espiritualidad engendró la civilización. De Göbekli Tepe nació todo: la agricultura, el calendario, la arquitectura, la astronomía, la escritura y la idea de eternidad. Los hombres habían aprendido a mirar el cielo, pero también a construirlo en la tierra. Cuando Klaus Schmidt comprendió esto, escribió en su diario una frase que resumía siglos de historia. El primer templo fue el útero de la civilización, y la colina del ombligo, Göbekli Tepe, fue literalmente eso, el punto donde la humanidad despertó. No era una sociedad avanzada tecnológicamente, pero sí espiritualmente. Una humanidad que, sin metal ni leyes, levantó con las manos desnudas la primera catedral de piedra del planeta. Y en su centro no había trono ni altar, solo dos pilares frente a frente, como si representaran el diálogo eterno entre el hombre y el universo. En el corazón de Göbekli Tepe, cada piedra parece mirar hacia arriba. No hay techo, ni muros cerrados, solo pilares que se abren al cielo, como si el templo entero hubiese sido diseñado para conversar con las estrellas. Y la idea puede parecer romántica, pero no es solo poesía. Los arqueoastrónomos han comprobado que los círculos de Göbekli Tepe están alineados con constelaciones específicas y que sus ejes centrales apuntan hacia eventos astronómicos precisos ocurridos hace más de 12.000 años. La constelación de Orión, el cinturón de los tres reyes, aparece una y otra vez en las orientaciones del templo, como si los constructores la hubiesen tomado como punto de referencia para trazar el orden del cosmos. Esa misma constelación, Orión, sería milenios después la que inspiraría las pirámides de Giza. ¿Casualidad o herencia ancestral? En uno de los pilares más emblemáticos, el llamado Pilar 43, aparece un relieve enigmático: un buitre con las alas extendidas que sostiene una esfera en sus garras. Debajo, un escorpión, y a un lado figuras humanas y animales dispuestas con aparente desorden. Pero ese caos oculta un orden celestial. El ingeniero Martin Sweatman, de la Universidad de Edimburgo, propuso que el Pilar 43 es en realidad una carta estelar codificada, una representación del cielo nocturno, tal como se veía desde Anatolia hace 12.000 años. El buitre sería Sagitario, el escorpión Scorpius y la esfera un cometa o cuerpo celeste luminoso que cruzó el firmamento en una época de cambio climático. Según esta hipótesis, Göbekli Tepe fue construido para recordar un evento cósmico que marcó el fin de la última edad de hielo: el impacto de fragmentos de un cometa contra el hemisferio norte, una catástrofe que habría alterado el clima global y extinguido numerosas especies. Los relieves no serían simples decoraciones, serían mensajes, advertencias esculpidas por una humanidad traumatizada que quiso grabar en la piedra lo que el cielo le mostró en su furia. La evidencia geológica parece apoyarlo. Depósitos de microesferas de platino, rastros de incendios globales y sedimentos ricos en carbono coinciden con la época en que Göbekli Tepe fue construido. Quizá sus constructores fueron testigos de ese evento, quizá miraron el cielo arder y juraron no olvidarlo. El templo entonces no solo sería un lugar de adoración, sino un observatorio de memoria cósmica, una especie de arca estelar que codificó el conocimiento astronómico de una civilización que aún no tenía escritura. Pero hay algo más. Los relieves no representan solo constelaciones, sino también procesos cíclicos. Nacimientos, muerte, migraciones, estaciones. Los animales tallados, zorro, ave y serpientes, podrían simbolizar la fuerza del cielo moviéndose como un gran engranaje universal. Un zorro que corre, una serpiente que se arrastra, un buitre que se eleva. Cada figura es una forma de movimiento, una traducción visual del tiempo mismo. En ese sentido, Göbekli Tepe no fue solo un templo o un observatorio, sino un reloj cósmico, uno que no medía horas, sino eras. Cuando las estrellas giraban y volvían a ocupar su posición original, la humanidad sabía que un ciclo había terminado. El templo servía como un recordatorio de esos ritmos invisibles, un vínculo entre cielos y la tierra, entre lo que parece y lo que permanece. Cada amanecer, cuando la luz bañaba las piedras, las sombras proyectadas sobre el suelo recreaban figuras distintas, como si el templo entero funcionara como una máquina solar, un mecanismo de piedra sincronizado con el universo. El mensaje de Göbekli Tepe, quizá, era simple y eterno: no olvides mirar arriba.
Hay lenguajes que no se escriben con tinta, sino con silencio. Göbekli Tepe es uno de ellos. Sus piedras hablan, pero no con palabras. Hablan con formas, con gestos, con símbolos que atraviesan el tiempo como si fueran notas de una melodía cósmica que aún resuena. Los relieves tallados en los pilares no fueron un simple adorno artístico. Cada figura, animal, humana o abstracta, parece obedecer a una gramática invisible, una lógica universal que conecta culturas separadas por miles de años. Los buitres, por ejemplo, aparecen sosteniendo círculos o cuerpos humanos. En muchas culturas antiguas, el buitre era el símbolo del alma que abandonaba la materia y asciende al cielo. En Egipto, milenios después, la diosa Mut sería representada de la misma manera. Las serpientes, omnipresentes en el templo, se deslizan por los pilares como ríos de piedra. Eran el emblema de la energía vital, de la renovación constante, del ciclo eterno, de la vida y la muerte. Para los pueblos mesopotámicos, la serpiente fue símbolo del conocimiento. En Mesoamérica, miles de años después, se transformaría en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que unía el cielo y la tierra. ¿Y si todos estos mitos nacieron aquí? Si Göbekli Tepe fue el punto de origen de los arquetipos universales. Los zorros, grabados con frecuencia, eran los guardianes de los caminos invisibles, el mediador entre el mundo físico y el espiritual. Aparecen también en las tradiciones del Asia Central y en los mitos japoneses del Kitsune, los espíritus del conocimiento oculto. Nada en Göbekli Tepe parece casual. Las figuras no se repiten al azar. Cada pilar parece narrar una escena distinta, como si cada círculo fuera un capítulo de un libro de piedra que cuenta una historia del alma humana. El arqueólogo Klaus Schmidt lo comprendió al final de su vida. Göbekli Tepe, escribió, no es un templo a los dioses, es un templo al concepto divino. Una diferencia sutil, pero inmensa. El lenguaje de la piedra no describe dioses concretos, sino principios universales. La dualidad, la transformación, la conexión entre mundos. Cada relieve es una metáfora del orden cósmico, un recordatorio de que lo que ocurre en el cielo se refleja también en la tierra. Los símbolos que más tarde poblarían Sumeria, Egipto o Grecia, el toro, el águila, el león, la serpiente, ya estaban aquí, miles de años antes, como si la humanidad entera hubiera nacido de un mismo alfabeto espiritual, tallado en la piedra antes de ser escrito en papel. El templo se convierte así en una biblioteca sin palabras, donde cada bloque es una página y cada sombra proyectada al amanecer una frase pronunciada por la luz. Quizá los constructores no querían solo rendir culto, querían preservar memoria, de su origen, de su propósito, de su conexión con lo eterno. El lenguaje no se perdió, sigue repitiéndose, disfrazado en todas las culturas posteriores. En los mitos de la creación, en las leyendas del diluvio, en la historia de dioses que bajan del cielo para enseñar al hombre el fuego, la agricultura o el calendario. Göbekli Tepe es, en esencia, el primer diálogo entre el ser humano y el misterio, una conversación tallada en piedra que aún no hemos terminado de comprender. Hubo un día en el que el silencio cayó sobre Göbekli Tepe. Las manos que habían levantado los pilares, que habían cincelado símbolos y encendido fuegos rituales, volvieron al lugar, para enterrarlo. No fue un derrumbe, ni una catástrofe natural, fue un acto deliberado. Toneladas de arena, piedra y escombros fueron acumulados sobre los recintos sagrados con una precisión casi ceremonial. Los arqueólogos han comprobado que el templo fue sellado cuidadosamente, como si sus constructores quisieran protegerlo del mundo, o proteger al mundo de él. Aún hoy, nadie sabe por qué. No hay señales de guerra, ni fuego, ni saqueo. Solo un silencio repentino, como si una civilización entera hubiera decidido desaparecer. En esa decisión plantea una de las preguntas más inquietantes de la arqueología. ¿Por qué enterrar algo tan monumental, tan perfecto, tan esencial para su espiritualidad? Algunos investigadores creen que fue un acto de devoción final, que los constructores, al comprender que su tiempo terminaba, quisieron devolver el templo a la tierra, como una semilla destinada a germinar en otra era. Otros piensan que fue una forma de ocultamiento, un intento de proteger el conocimiento de quienes aún no estaban preparados para entenderlo. Quizá temía que su poder simbólico cayera en manos de hombres que lo usarían para dominar, y no para comprender. Tal vez sabían que la humanidad debía olvidar para poder renacer. Lo cierto es que, tras su entierro, Göbekli Tepe fue borrado de la memoria del mundo. Durante 12 milenios nadie volvió a mencionarlo.
Ningún mito, ninguna tablilla, ninguna leyenda sobrevivió que hablara de él. Fue como si el templo nunca hubiera existido. Pero el tiempo no destruye lo que fue creado con propósito, solo lo preserva en otro idioma. Las civilizaciones que siguieron, Sumeria, Egipto, Babilonia, repitieron sus símbolos sin saberlo. Levantaron torres, templos y figurat mirando al mismo cielo. Recrearon una y otra vez la memoria de un lugar que ya no recordaban conscientemente, pero que seguía vibrando en lo profundo del inconsciente humano. Göbekli Tepe fue olvidado. Enterrado bajo la colina, protegido del viento, del agua y del tiempo. Aguardó, como si supiera que un día otra humanidad volvería a encontrarlo. Y cuando Klaus Schmidt llegó en 1994, el templo despertó. El arqueólogo solía decir, Göbekli Tepe no fue destruido, fue puesto a dormir. Y al excavar su tumba no solo desenterró piedra, desenterró memoria. Tal vez los constructores sabían que el conocimiento solo puede renacer cuando la mente humana está lista para recibirlo. Quizá esperaron a que la ciencia y la espiritualidad, separados durante milenios, volvieran a reencontrarse. Göbekli Tepe es, en ese sentido, un mensaje que cruzó el tiempo, una cápsula espiritual, una tumba del saber antiguo. Y como toda tumba, solo se abre cuando alguien se atreve a mirar no hacia el pasado, sino hacia sí mismo. En el polvo que cubre sus pilares, en las grietas de las piedras, parece oírse un eco. No es un idioma, ni una voz, es un susurro. Uno que dice, cuando el hombre olvida quién es, la tierra le devuelve la memoria. Göbekli Tepe no es solo ruina, es un espejo donde la humanidad puede contemplar su rostro original, el de cuando aún miramos las estrellas con asombro y no con cálculo. Durante milenios, el templo durmió bajo la arena, como si aguardara el momento en el que volviéramos a necesitar su voz. Y cuando fue descubierto, algo volvió a despertar también dentro de nosotros. No fue solo un hallazgo arqueológico, fue una revelación. Los pilares sin rostro, los animales sagrados, los círculos orientados hacia el cielo. Todo parece susurrar una verdad antigua, que el ser humano no comenzó con la agricultura, ni con la guerra, ni con los imperios. Comenzó con la pregunta. Antes de conquistar la tierra, quisimos entender el cielo. Antes de inventar las herramientas, inventamos el símbolo. Göbekli Tepe es la huella de ese instante, el momento en el que hombre decidió ser algo más que materia. Los arqueólogos lo llaman el primer templo, pero quizás sea algo mucho más profundo, el primer recuerdo. Un recordatorio de quiénes fuimos, de la grandeza que habitaba en lo simple, de la fe que no necesitaba templos, porque ella misma los construía. Cuando uno se detiene ante los monolitos, puede sentir que la piedra está viva, que detrás de su silencio hay una respiración antigua, una presencia que no pertenece al pasado, sino al presente eterno del espíritu humano. Es como si cada figura tallada dijera, nosotros fuimos el principio, ustedes son la continuación. Quizá Göbekli Tepe no fue un altar a los dioses, sino el lugar donde el ser humano se convirtió en Dios, donde comprendimos que la divinidad no desciende del cielo, sino que emerge desde la conciencia. Los dioses dormidos no eran seres celestes, eran los propios constructores, y con ellos todos nosotros. Dormimos durante milenios, olvidando la chispa que encendió nuestro origen, pero cada vez que miramos hacia las estrellas, cada vez que una pregunta rompe el silencio, uno de esos dioses despierta nuevamente. El arqueólogo Klaus Schmidt murió en el 2014, sin haber visto completas las excavaciones, pero antes de partir dejó una frase que resume todo el sentido de su vida. Göbekli Tepe fue construido al final de la Edad de Hielo, para celebrar el principio de algo nuevo. Hoy sabemos que ese algo nuevo no fue solo una era, fue la conciencia, el despertar del espíritu humano, la chispa que dio origen al mito, al arte, al símbolo, a todo lo que nos hace humanos. Göbekli Tepe no pertenece al pasado, nos pertenece. Es la primera página del libro de la humanidad y su mensaje sigue intacto. Recuerda quién eres, recuerda que la piedra también sueña. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y por supuesto, como digo siempre, deja tu comentario. Me interesa saber mucho tu opinión al respecto, me interesa saber qué opinas sobre el tema. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.